Continúa el asedio ruso sobre la ciudad portuaria de Mariúpol. La planta de Azovstal sigue siendo el último bastión de las fuerzas ucranianas, donde las autoridades aseguran que también hay muchos civiles. Desde Estados Unidos aseguran que los socios de Ucrania han proporcionado más equipamiento militar. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados anunció que el número de ucranianos que han huido al extranjero desde el inicio de la guerra ha superado los 5 millones y 7,1 millones de personas se desplazaron dentro del país. En total, más de 12 millones abandonaron sus hogares. Emmanuel Macron y Marine Le Pen se enfrentan este miércoles en el esperado debate presidencial de cara a las elecciones del próximo domingo. En esta emisión echaremos un vistazo al detrás de la escena del encuentro y conoceremos cómo fue preparado. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24, soy Rodrigo Sedano y es un gusto acompañarlos. Comenzamos este informativo en Ucrania y nos enfocamos en la ciudad de Mariúpol, que sigue asediada por las tropas rusas en el día 56 de la invasión. La inmensa planta siderúrgica de Azovstal sigue siendo el último bastión de las fuerzas ucranianas, donde también se refugian civiles. Rusia dio un nuevo ultimátum a las tropas de Ucrania, que siguen sin rendirse por el momento, y se anunció un acuerdo preliminar para la apertura de corredores que faciliten la evacuación de unos 6.000 civiles. El asesor de la presidencia ucraniana instó a todos los ciudadanos a que utilicen esos corredores al máximo. Entre tanto, la ofensiva se intensifica en el este del país, en donde los bombardeos han impactado varias zonas residenciales y el ejército ucraniano pide cada vez más asistencia militar para resistir los ataques. Veamos el siguiente informe. La planta de acero Azovstal en la ciudad portuaria de Mariúpol, bajo el constante asalto de las fuerzas rusas, es el último bolsón de resistencia ucraniana en la ciudad. Desde hace días, los combates ucranianos se han atrincherado allí. Y según las autoridades, también miles de civiles refugiados bajo la fábrica. Los soldados asediados, escasos de alimentos, lanzaron un llamado desesperado en las redes sociales para pedir ayuda. Nos enfrentamos quizás a nuestros últimos días, sino horas. El enemigo nos supera en número 10-1. Apelamos y suplicamos a todos los líderes mundiales que nos ayuden. Les pedimos que utilicen el procedimiento de extracción y nos lleven a territorio de un tercer estado. El presidente ucraniano dice que su petición a Rusia de una evacuación no ha sido atendida. Lamentablemente no hemos tenido ninguna respuesta de Rusia a la oferta de intercambio que podría salvar a los civiles y defensores de Mariúpol, y este silencio debe ser notado por todos los que han estado o pueden estar asociados con Rusia. Rusia ha intensificado sus ataques en todo el frente del este. En su punto de mira, ciudades como Sloviansk y Kramatorsk. Con esta ofensiva, Rusia afirma haber entrado en una nueva fase de guerra. El ejército ruso está llevando a cabo las tareas establecidas por el jefe del ejército para la operación militar especial. Se están aplicando el plan de liberación de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las medidas para restablecer la paz. Rusia sigue lanzando asaltos contra las demás ciudades asediadas. En Kharkiv, al menos 4 personas murieron el martes en bombardeos contra zonas residenciales. Como veníamos avanzando, Rusia prosigue su avance sobre el este de Ucrania. El asesor de la presidencia ucraniana confirmó que las tropas rusas concentran sus esfuerzos en la ciudad de Izium, en el noreste, en dirección a la cercana Sloviansk. Según el funcionario, Rusia habría iniciado también el asalto sobre Rubiznie y Popasny, en la región de Lugansk. Por el momento, afirman desde Ucrania, han conseguido frenar los ataques de Moscú, que por el momento también no ha difundido reportes de la situación. Y desde Estados Unidos llegan declaraciones del portavoz del Pentágono, John Kirby, quien ha afirmado que los socios de Ucrania le han proporcionado más aviones militares y piezas para reparar otros del arsenal de Kiev que estaban dañados o no eran operativos. Me gustaría decir, sin entrar en lo que otras naciones están proporcionando, que ellos han recibido plataformas y piezas adicionales para poder aumentar el tamaño de su flota de aviones. Creo que lo dejaría así. Plataformas y partes. Una plataforma es un avión en este caso. Han recibido aviones adicionales y partes de aviones para ayudarlos a poner más aviones en el aire.
Diría que ciertamente hemos ayudado con el transbordo de algunas piezas de repuesto adicionales que han ayudado con las necesidades de sus aviones, pero no hemos transportado aviones completos. Entre tanto, las negociaciones de paz siguen estancadas. Este miércoles, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, acusó a Ucrania de incumplir los compromisos adquiridos durante las conversaciones de paz y aseguró que esto está ralentizando el ritmo de las conversaciones. Todo ello luego que el negociador principal de Ucrania dijera el martes que era difícil predecir cuándo podrían reanudarse las conversaciones. Ahora la pelota está del lado de Ucrania, aseguró Peskov. La parte ucraniana retrocede permanentemente en sus compromisos y palabras anteriores. Los cambia constantemente. Esto está teniendo consecuencias nefastas para la eficiencia de las conversaciones. Ahora hemos transmitido a la parte ucraniana nuestro borrador de un documento que contiene una redacción clara. La pelota está de su lado y estamos esperando su respuesta. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados anunció que el número de personas ucranianas que han huido al extranjero desde el inicio de la guerra ha superado ya los 5 millones. En las últimas 24 horas han salido otras 20.000 personas del país y Polonia ha recibido a 2,8 millones de todos estos refugiados. Además, hay 7,1 millones de desplazados internos y de esta manera son ya más de 12 millones los ucranianos que dejaron sus hogares desde el inicio de la invasión, el 24 de febrero. El número de refugiados que huyen a través de las fronteras sigue aumentando a diario. Entonces, en menos de 2 meses, en unas 8 semanas, hemos visto a la cuarta parte de la población de Ucrania, más de 12 millones de personas en total, incluidos 5 millones de refugiados, pero también alrededor de 7,5 millones de personas dentro del país que se han visto obligadas a huir de sus hogares. Entonces, esta es una cantidad asombrosa de personas que tuvieron que dejar sus hogares, sus posesiones, en algunos casos, miembros de la familia atrás. Millones de vidas han sido destrozadas y sus vidas destrozadas por esta guerra. Seguimos en Europa con otras noticias relevantes de la jornada. En Reino Unido, el juez Paul Goldspring de la Corte de Magistrados de Westminster remitió hoy miércoles a la ministra británica del Interior, Priti Patel, la orden de extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Patel tendrá un plazo de 2 meses prorrogable para decidir si confirma o desestima la entrega, mientras que la defensa del australiano ya ha indicado que rebatirá esta decisión. El pasado 14 de marzo, el Tribunal Supremo, el más alto del Reino Unido, dio luz verde a la extradición de Assange al rechazar un recurso que buscaba impedirla. Christine Hrafnsson, editor en jefe de Wikileaks, aseguró que el tribunal está encaminando a Assange hacia la pena de muerte. Y nos vamos a España, porque allí se vive este miércoles el primer día tras el decreto del fin del uso obligatorio del tapabocas en interiores, salvo en algunos casos específicos como los hospitales o el transporte público. La medida ha sido acogida con cautela y por el momento no todo el mundo se atreve a dejar de usar la mascarilla. Nuestra corresponsal en Madrid, Marina Colorado, nos cuenta más desde la principal estación de trenes de la capital española. 700 días después de su imposición, el uso de las mascarillas en interiores en España ya no es obligatorio. La medida tiene excepciones como, por ejemplo, dentro de centros y servicios sanitarios y también dentro del transporte público, no así en las estaciones, como por ejemplo en esta de Atocha, en el centro de la capital española. Eso sí, la mayoría de las personas continúan llevándola. La noticia no ha sido recibida de la misma manera por la ciudadanía, sobre todo con una diferencia de respuesta según las edades. Pues yo lo veo bien, la verdad. Creo que ahora la pandemia ya está más controlada y la verdad que creo que es una medida que es positiva. Se supone que se hace lo de acabar con las mascarillas porque la situación epidemiológica ha mejorado, pero también es verdad que hay gente que es más vulnerable o que tiene inmunodeficiencia o que tiene algún problema, alguna patología y por lo tanto pues entiendo que esa gente se proteja con la mascarilla, que es hasta ahora la medida que tiene a mano. En los comercios o en los lugares de trabajo dependerá de cada empresa decidir si es obligatorio o no y lo tendrán que decidir después de hacer una evaluación del riesgo laboral que suponga el no llevar la mascarilla para los empleados. Hemos preguntado a varios de ellos y la mayoría dice que seguirá llevando la mascarilla, aunque muchos de ellos decían que su empresa no les ha dicho si todavía sigue siendo obligatoria. Algunos de ellos, o la mayoría, lo hacen por seguridad personal.
En la empresa es opcional, nos han dado a elegir si preferimos llevarla o no. Yo en este caso pues prefiero llevarla. Más que nada por precaución, soy una persona pues asmática con problemas respiratorios y de momento prefiero llevarla puesta. El fin de las mascarillas en interiores es un paso más en la estrategia del Gobierno español frente a la convivencia con el COVID-19. Un paso que dependerá en gran medida de decisiones personales y de cambios de costumbres tras 2 años incorporando el tapabocas como elemento esencial de nuestra rutina. En un nuevo desarrollo que podría reforzar la ya manifiesta irritación de Rusia, el Parlamento finlandés, el Eduskunta, empezó hoy la discusión sobre su eventual solicitud de ingreso a la OTAN. Con la invasión rusa a Ucrania, la opinión pública de este país, neutral hasta ahora, dio un giro total y ahora la mayoría apoya unirse a la Alianza Atlántica. Rusia, que comparte una frontera de 1.340 kilómetros con Finlandia, ha reaccionado a la posibilidad amenazando desplegar armas nucleares en su enclave de Kaliningrado y otras medidas. La decisión del Parlamento se espera para antes de la cumbre de la OTAN en Madrid el próximo junio. Sigue la tensión en el Pacífico por el pacto de seguridad que China anunció haber firmado con el gobierno de las Islas Salomón. El primer ministro de la pequeña nación, Manasseh Sogavare, afirmó en el Parlamento que el acuerdo no afectará la paz en la región. Por su parte, Scott Morrison, primer ministro de Australia, enfatizó la preocupación de su país y sus aliados por el acuerdo y denunció presiones de China a otras naciones de la región. Australia, Estados Unidos y Reino Unido tienen el llamado Pacto AUKUS para proveer al primero de submarinos nucleares y otras capacidades militares, pacto que ha sido duramente criticado por China. Las Islas Solomón no tienen ningún adversario externo, ni el marco está dirigido a ningún país o alianzas externas, sino a nuestra propia situación de seguridad interna del Estado. Complementa nuestro acuerdo de seguridad de 2017 con Australia. Este es un tema en curso y se está ejerciendo mucha presión sobre otros países del Pacífico de nuestra región. Y lo que tienen que entender es que voy a trabajar con ellos. No voy a actuar como las administraciones anteriores que trataban al Pacífico como una extensión de Australia. Las islas del Pacífico son muy sensibles a eso. Hoy es el día en el que se enfrentan Emmanuel Macron y Marine Le Pen en el tan esperado debate previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo. Los últimos sondeos muestran que el presidente francés y aspirante a la reelección aventaja a la candidata de extrema derecha. Sin embargo, el índice de votantes indecisos se mantiene alto. Este es el plató donde se celebrará el debate presidencial francés. Para este crucial cara a cara, todo ha sido acordado de antemano por las dos campañas. Atrás queda la gran mesa que compartieron Emmanuel Macron y Marine Le Pen durante el debate de 2017. En su lugar, 2 mesas más pequeñas, una para cada candidato, separadas por 2,5 metros. Los 2 periodistas que moderan estarán sentados juntos a 4 metros de distancia. Es muy diferente una entrevista, es realmente un trabajo, un papel de moderador. No es un periodista que quiere entrevistar, la prioridad es ser serio y humilde. Pero ¿tendrá el debate un impacto en los votantes? No he hecho mi elección. Espero muchas cosas. Espero detalles de los 2 candidatos. No cambiará mi decisión. Lo veré más que nada porque tengo curiosidad, no para decidirme realmente. No creo que lo vea porque no espero mucho. Son 2 candidatos que no me gustan nada. Para garantizar la imparcialidad, los candidatos han sorteado el lugar en el que se sentarán en el plató y quién hablará primero. Marine Le Pen estará a la derecha y comenzará el debate. También se ha acordado la temperatura del estudio, 19 grados centígrados, para evitar el sudor en directo. Se utilizarán 16 cámaras para filmar el encuentro. En 2017, 16,5 millones de franceses siguieron el debate, la cifra de audiencia más baja desde 1974. Y los invito a que hoy sintonicen France 24 a las 14 horas de Ciudad de México, Bogotá, Quito y Lima, ya que tenemos una transmisión especial con el debate presidencial en Francia presentado por María Clara Calle y con el análisis de expertos invitados.
Con esto acabamos este informativo. Sigan conectados a France 24 y France24.com.